Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Y esta mañana me da gusto saludar a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues ya arrancando septiembre, por supuesto ya entrados en el tercer trimestre del año, ¿y cómo pinta esta segunda semana de septiembre en cuanto a los mercados? Pues mira, Rodrigo, tenemos una lectura interesante en los mercados. Hay que recordar que la antesala de Jackson Hole abría con un lenguaje dovish y este tema del tapering pues se esperaba a finales de este año. ¿Qué es lo que pasa después del dato de la semana pasada con el tema del empleo? Un dato del empleo muy por debajo de lo que se traía previsto, y esto abre la pauta a que el efecto de Delta pues ha tenido repercusiones en la generación de empleo, y esto pues también podría generar las expectativas de que a lo mejor los estímulos no se retirarían de manera tan anticipada como se traía. Si hubiera sido un dato no tan bajo, posiblemente los mercados lo hubieran tomado con una lectura mucho más positiva, es decir, bueno, eventualmente vendrá la cuestión de tapering, vendrá eventualmente toda esta situación de tasas, pero desafortunadamente si hay un deterioro, y esto abre el análisis para esperar que posiblemente los datos económicos en las siguientes semanas, tanto para Estados Unidos como algunos otros países, pues por el efecto de Delta, sí tenga repercusiones. Como se ha mencionado, tanto en Jackson Hole y en diversas ocasiones la FED, pues no solamente será el tema de inflación lo que habrá que estar al pendiente, sino cifras robustas de empleo para poder dar pues este retiro paulatino de los estímulos en cuanto a política monetaria. Sí, ¿verdad? Pero el dato del desempleo en Estados Unidos, menos de 300,000 puestos de trabajo, pues sí decepcionó bastante, sobre todo porque veníamos de ritmos de creación de empleo en Estados Unidos, pues por encima del 1,900,000, y pues sí generó cierta reacción, y sobre todo pues en el entendido de que no será tan fácil que entonces la Fed empiece a retirar esta recompra de bonos, ¿no? Aunque ya lo había dicho, como bien mencionas, el propio presidente Jerome Powell, el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, sobre todo que en el mensaje cerraba con un tono positivo, decía con un tono optimista, la economía va con tendencia de recuperación de empleo, de crecimiento, y bueno, pues el dato que conocimos el viernes muestra que no tanto como se estaba pensando, y sobre todo porque va dibujando a Delta como un factor cada vez más importante en términos negativos para la economía. Sí, en este efecto será bueno ahora girar la atención al Banco Central Europeo, que toma relevancia esta semana. En el caso de Estados Unidos es una pausa, de hecho hoy es un día festivo, donde habrá operatividad en los mercados americanos. Y en el caso de México, pues después de esta noticia, pues el tipo de cambio tomó un respiro importante. Hemos estado observando que después de que semanas anteriores, pues el tipo de cambio estuvo oscilando en los niveles del 2020. Hoy en día, pues el tipo de cambio muestra una apreciación importante, cercano al 19.88, de hecho, en esta mañana. Habrá que estar al pendiente de este comportamiento del dólar index, que como bien sabemos, pues en el mes previo de agosto, pues estuvo con cierta fortaleza ya casi a final de mes. Y en el caso de septiembre, pues con todo este escenario que hemos estado mencionando hace unos minutos, pues hay un respiro y veríamos que el tipo de cambio estaría en estos niveles, es decir, cercanos a los 20 pesos, pero ya con una tendencia un poco más apreciada. Por supuesto. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, está reportando esta mañana la inversión fija bruta durante junio, simplemente como un dato que nos va informando acerca, pues este todavía es el segundo trimestre, pero no es una tendencia muy positiva. Ya teníamos una idea, sobre todo por el IGAI, que junio había tenido debilidad y así lo refleja la inversión fija bruta, que mes con mes muestra una caída de 1.8%, obviamente a tasa anual por la base de comparación un avance de 16.9%, pero no deja de ser interesante esta disminución que coincide, digamos, con el conjunto de los datos que sí nos hablaba de un junio débil y que por algunos datos, por ejemplo, en el sector automotriz, en la manufactura, etcétera, se asoma también cierta debilidad ya en agosto en la confianza del consumidor, en la venta de autos, etcétera, y parecería que pues no será un tercer trimestre tan bollante como se anticipaba, pero bueno, habrá que estarlo observando. No parece necesariamente incidir en los mercados. ¿Qué otro factor verías para esta semana en términos de los datos que estarán emergiendo de México? Y en el caso de México, pues mira, el día 8 de septiembre estaremos atentos a la fecha límite del paquete económico 2022, sabemos que es un aspecto clave, y también hay otro dato que hemos estado dando seguimiento en su espacio, que ha sido pues el clave desde el año pasado y en este año, el tema de inflación.
inflación al consumidor subyacente. Esto pues obviamente pues seguirá siendo el factor para estar viendo la recuperación económica y alinear obviamente al sistema de inflación. Y como tú bien señalas, ¿no? Creo que el tercer trimestre puede generar pequeñas expectativas por debajo de lo previsto. Habrá que estar al pendiente. También el tema de producción industrial en México, creo que es una cifra que también puede dar la pauta que la recuperación en México en este tercer trimestre pueda ser mejor de lo que hemos estado esperando. Sí, ojalá que así se vayan dibujando las cifras. Faltarán ir viendo los datos en términos del consumo, pero sí ya no se ven tan buenos indicios. Pero sobre todo, bueno, pues ojalá que el sector de la manufactura de exportación pues empiece a mostrar más recuperación por el tema de los microprocesadores y ahí los escenarios que ha planteado el Banco de México al respecto. Ya nada más para saber, Roberto, ¿qué están viendo ustedes en política monetaria? Cada lunes, o por lo menos cada 15 días se los voy preguntando, pero ver si se va actualizando en términos de los incrementos que ven para este año en la tasa de referencia. Sí, nosotros prevemos que al día de hoy solamente podría haber 2 cambios lo que resta del año. Obviamente, como bien sabemos, pues esto va cambiando de manera muy rápida. Estamos dando esa lectura. Es importante pues estar viendo las cifras que vayan saliendo poco a poco. Sí fue algo bien interesante el tema del empleo de la semana pasada en Estados Unidos, por reiterar esa cifra. Habrá que estar viendo lo que se vaya dando por parte de la FED. En el caso del Banco de México, yo mantendría esa línea que hemos estado platicando en tu espacio. Sin embargo, pues te digo, habrá que estar muy dependiente de los datos que van dándose día a día. Por supuesto, Roberto, como siempre, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias, un saludo por el auditorio y excelente inicio de semana a todos. Excelente inicio de semana también para ti, para todos en Monex. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.